Ella se estaba tomando una cervecita y de repente ella empezó a preguntarme que qué día era, que dónde estábamos. O sea, ella perdió la memoria en un segundo. ¿Cómo se puede identificar cuándo es migraña y cuándo puede ser quizás un ACV? ¿Es común estos ACV en personas jóvenes? Es la primera causa de discapacidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y la segunda causa de muerte. Bienvenidos a este episodio de Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. Y aquí tenemos la edición de mayo de Revista Contacto en portada con Elizabeth Mena. Elizabeth Mena es una abogada muy reconocida y que ahora viene con un podcast también que se llama Cambiando el Chip. Muy interesante, Dusan. Y sí, el día de hoy tenemos una invitada que es muy especial. Como ustedes podrán estar viendo en el título de este video, tenemos hoy a la neuróloga Edwina Luna. Y hoy tenemos un tema muy especial porque ella es especialista en ACV y justamente ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Sí, esto es un tema que lo queríamos conversar, doctora, porque hemos visto que hay mucha desinformación en el país. Es un tema muy recurrente, es una de las causas, lamentablemente, de mucha muerte en el país por los ACV, y creemos que es oportuno desmitificar algunas informaciones con respecto a lo que son estos accidentes cerebrovasculares. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir esta información tan valiosa con toda la población. Doctora, comencemos hablando por los síntomas de los ACV. ¿Cómo una persona puede identificar que alguien puede estar padeciendo un ACV? En primer lugar, para todos los que nos escuchan, un ACV es cuando ocurre un bloqueo o la ruptura de una arteria cerebral que mediante la sangre es lo que lleva los nutrientes al cerebro. Cuando el cerebro no tiene nutrientes, pues esas neuronas se van a morir. Entonces, ¿cómo identificamos que una persona está teniendo un ACV? Bueno, esa persona va a tener signos y síntomas propios de cuando ocurre una oclusión a la arteria cerebral, porque se va a afectar cierto territorio. Los síntomas y los signos principales, por ejemplo, está la desviación de rasgos faciales, la debilidad en un brazo, una pierna, los calambres en alguna extremidad, un dolor de cabeza de inicio súbito que alcanza su intensidad en menos de un minuto, también alteración en el habla, incoordinación, alteración en el equilibrio, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, que también se puede confundir con cualquier otro cuadro, no solamente neurológico. La voz es algo muy significativo, tengo entendido, ¿no? Dentro de los signos más frecuentes está la desviación de rasgos faciales, la alteración en el lenguaje y la debilidad en alguna extremidad. ¿Qué hay que hacer cuando uno ve que alguien está pasando por uno de esos síntomas? Inmediatamente lo ideal es buscar ayuda, o sea, llamar al 911 o llevar al paciente a un centro de salud, porque tiempo es cerebro. En las primeras horas, dentro de las primeras 4.5 horas, nosotros podemos colocar un medicamento endovenoso que lo que hace es que lisa el coágulo que tapó la arteria. Pero si el paciente llega posterior a ese tiempo, ya no hay mucho que nosotros podamos hacer. Wow. También existe lo que es la terapia de trombectomía mecánica, que es como una especie de cateterismo, donde se introduce un catéter, ya sea por la arteria radial o la arteria femoral, que llega hasta la arteria que está ocluida. Eso se puede hacer dentro de las primeras 24 horas en pacientes que sean candidatos, no en todos los pacientes. Entonces, por eso es importante que el paciente llegue de manera rápida y oportuna a un centro donde dispongan de estas terapias, que lamentablemente aquí en nuestro país no son muy abundantes. Sí, pero usted acaba de dar un dato que es muy clave, creo yo. Si bien es cierto, vivimos en un país que no es tan grande, muchas personas quizás sabemos también que el promedio de edad de ACV, a pesar de que hay diversos estudios que no te puede decir a qué edad precisamente te puede dar, sino que las personas de mayores de 60 años, muchas veces alguien puede estar lejos de algún centro hospitalario, de una clínica,
pero usted dice son 4, esas 4 horas primeras son las claves. Lo ideal es lo antes posible, Lo antes por posible, supuesto. porque cada minuto que pasa mueren 1.8 millones de neuronas por cada minuto. Por cada minuto. Y las neuronas no se reproducen. Ya tú naces con la cantidad de neuronas que tú vas a tener para toda la vida. Entonces, cuando mueren, pues murieron. Y eso es sumamente importante porque mira, yo que tengo un caso muy de cerca, que es el caso de mi papá, cuando cuando fue llevado a un centro médico la primera vez, que fue, vamos a decir que pequeñito, lo que se le dijo en el centro médico fue que se hidratara y que llegara a la casa, y él llegó al centro médico con la lengua estropajosa, o sea que en el centro médico, en esa emergencia, no pudieron identificar que era un ACV lo que él le estaba dando. Sí, porque como te comenté, hay muchos signos y síntomas diferentes que van a depender del área del cerebro que se esté infartando, o sea, de la arteria que se haya ocluido. Entonces, si no estamos correctamente capacitados para identificarlo, pues se puede pasar por alto. ¿Qué puede causar un ACV? ¿Cuáles son las causas? Bueno, dentro de las causas están los factores de riesgos modificables. Dentro de ello, el más prevalente es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el sedentarismo, el fumar, la dislipidemia, porque el colesterol se va a acumular en las arterias y las va a tapar. También hay causas genéticas y autoinmunes, pero estas son como las más prevalentes, por decir así. Genéticas. Eso quiere decir que si uno ha tenido familiares con con esta enfermedad, es muy posible que tú los pudieses tener. Sí, porque es muy posible, como es una enfermedad también multifactorial, que tú seas hipertenso en un futuro, que tú seas diabético. Y aunado a la vida que llevamos actualmente, que hay mucho estrés, somos muy sedentarios, hacemos poco ejercicio, eso puede hacer que tú tengas mayor prevalencia y predisposición para presentar un evento. A mí me ha ocurrido algo ya con 3 personas en mi vida, una vez en Chile y otra acá en 2 veces acá en República Dominicana, que a personas que le ha dado ACV ha sido cuando se han estado bañando, cuando se han estado duchando. En la ducha. En la ducha. Luego de despertarse. En la mañana, una vez fue uno en la mañana, otro fue en la tarde después de un partido de tenis que estaba jugando un tío, y la tercera persona fue a mediodía, se estaba bañando a mediodía y le vino un ACV. ¿Es común o eso es coincidencia? Podría ser coincidencia, pero sí se dan muchos eventos durante el sueño o al despertar por el ritmo circadiano, o sea, porque se eleva el cortisol y todo eso podría influir, pero yo creo que fue coincidencia en ese caso. Ok. Doctora, y se habla a veces de los dolores de cabeza intensos, como son la migraña. ¿Cómo se puede identificar cuándo es migraña y cuándo puede ser quizás un ACV? Bueno, mira, lo primero es que el paciente que es migrañoso sabe que padece de migraña. En ocasiones no sabe, pero usualmente la migraña tiene un patrón de dolor de cabeza que es habitual e identificable para el paciente. Usualmente puede ser un dolor de cabeza hemicraneal, pulsátil, que se va a acompañar de sonofobia o fotofobia, o sea que le moleste la luz o el sonido al paciente, náuseas o vómitos, y muchos pacientes pueden tener auras. Dígase que antes de presentar el dolor van a tener algún síntoma que le va a avisar que va a tener el dolor de cabeza, y usualmente es un dolor que va a ir de leve a moderado a intenso y no va a alcanzar su máxima intensidad en menos de 1 minuto, 2 minutos. Pero cuando se trata de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que es más comúnmente que presente dolor de cabeza, va a ser un dolor de cabeza de inicio súbito. El paciente usualmente podría estar en actividad, va a ser de inicio súbito, dígase que va a alcanzar de repente su máxima intensidad en menos de 1 minuto. O sea, el paciente dice, fue el peor dolor de cabeza de mi vida, fue como si me partiera un rayo. E inmediatamente podría tener focalidad neurológica. La focalidad neurológica es cuando el paciente tiene alteración en el habla, debilidad en un brazo, una pierna, lo que ya conversamos anteriormente. Sí. Diferente de la migraña, que aunque también se puede presentar en la migraña, porque hay pacientes que tienen migraña hemipléjica, que ya es un tipo de dolor de cabeza que se acompaña con debilidad de alguna extremidad o síntomas parecidos a un ACV. Pero como vuelvo y te digo, usualmente va a ser un dolor de cabeza de un inicio muy repentino, súbito, muy intenso, que al paciente no le va a parecer normal ni habitual. Lo correcto es que vaya inmediatamente.
¿Cuándo una persona que sufre de migraña debe considerar visitar al neurólogo? Cuando el dolor de cabeza cambia su patrón, cuando se hace más intenso y frecuente y cuando incapacita su estilo de vida diaria, o sea, cuando no te permite realizar tus actividades del día a día, porque hay tratamientos adecuados para la migraña, para que el paciente pueda ser funcional. O sea, un paciente que tenga, por ejemplo, 1 o 2 episodios que sean totalmente incapacitantes y que no le permita realizar sus actividades diarias, podría ser un paciente candidato a un tratamiento preventivo para el dolor de cabeza. Igualmente, un paciente que tenga más de 8 dolores de cabeza al mes y que constantemente viva con dolores de cabeza, pues debe de buscar ayuda. O si nota algún patrón que ha cambiado, para asegurarse debería de ir. ¿Es común estos ACV en personas jóvenes? Sí, últimamente sí. ¿Por qué usted? Esa era mi pregunta. Bueno, por lo que hemos dicho anteriormente, el estilo de vida que llevamos ahora actualmente es una vida muy acelerada. Se ha establecido y se ha estudiado que el estrés crónico produce cambios a nivel endotelial, dígase de las paredes de los vasos, lo que aumenta ese estrés oxidativo y hace que el colesterol se acumule y los pacientes se conviertan en pacientes hipertensos. Actualmente hay mayor prevalencia de la diabetes, pacientes que fuman con mucha frecuencia, el uso de la juca, del vape, de las bebidas energizantes, todo eso hace que uno sea más propenso a temprana edad a este tipo de eventos. Okay. Wow. ¿Cómo estamos como país en prevención? ¿Hay campañas, sea público o del sector privado, ante esta situación? Actualmente, como país, se está formando lo que es la Sociedad de Neurología Vascular y Neurointervencionismo. Y nosotros como sociedad lo que buscamos es básicamente no solamente tratar de forma adecuada los accidentes cerebrovasculares, y formar una red de ACV en todo el país, que hayan más centros que estén certificados, sino también de formar al personal médico, de enseñar a la población cuáles son los signos y síntomas y qué deben de hacer cuando esto ocurra, y también la prevención, porque el ACV no solamente se trata en el hospital, el ACV también se trata en casa, previniéndolo. O sea, tratando de comer saludable, haciendo ejercicio, dejando de lado esos factores de riesgos modificables, por ejemplo, el tabaco, el consumo de sustancias como drogas recreacionales, que también es un factor de riesgo importante, el control de la dislipidemia y pues obviamente ya pacientes que son añosos, que tienen estas patologías crónicas, pues buscando ayuda y siguiendo un control estricto de sus factores de riesgo, o sea, yendo a su médico periódicamente. ¿Cuántos centros tenemos en República Dominicana en la actualidad especializados en este tipo de patología? Actualmente solamente hay 3 centros certificados en el país. ¿Cuáles son? Para el tratamiento agudo. Está la Clínica Corominas y Unión Médica en Santiago y aquí Sedimat solamente. Solo 3 en todo el país. Lamentablemente. ¿Sabe que a mí me llamaba la atención? Yo mencioné que mi papá de enero a la fecha ha tenido ya 5 eventos cerebrovasculares y cada vez que hemos estado en la emergencia de Sedimat, a mí me llama la atención la cantidad de personas que entran con ACV. O sea, a mí me llama muchísimo porque tenemos un paciente aquí, otro allá y otro allá. Y Sedimat, valga la publicidad, es un centro que tú tienes un neurólogo en emergencia, pero es mucha la gente que llega. ¿Se han aumentado mucho los casos? Sí, han aumentado mucho los casos y también por la campaña de prevención que hemos hecho, redes sociales, allá mismo en el hospital. La gente sabe a dónde debe de ir y qué debe de hacer y por eso los casos van a aumentar. No es como antes, que realmente no existía quizás esa promoción, esa publicidad, que la gente quizás no sabía lo que tenía que hacer. Todavía nos falta mucho, pero la voz se va regando. Por ejemplo, ya tú tuviste esa experiencia con tu papá, ya tú sabes lo que hay que hacer. Un familiar, un amigo, tú le vas a contar, mira, a mí me pasó esto con mi papá, llévalo a tal sitio. Y en la consulta yo hago mucho hincapié, por ejemplo, mira, si te pasa tal cosa, tú debes de hacer esto, ve a tal sitio y ve lo más rápido posible. O sea, uno trata como de día a día ir replicando la información para que el paciente llegue a tiempo, porque eso es lo que nosotros buscamos.
Doctora, hay ocasiones en que hay personas que han tenido pequeños infartos cerebrales y que por una consulta X, no era que andaban buscando nada, fueron a una consulta de rutina, se le hizo una resonancia y le salen que ha tenido esos infartos. Entonces, ¿esa es una señal de que esa persona puede tener un gran ACV? Claro que sí. Eso se llama enfermedad de pequeños vasos o microinfartos cerebrales, como comúnmente se le conoce. Y son pacientes que tienen esas lesiones puntiformes en la resonancia, que se las realizan quizá por un dolor de cabeza, por un mareo, por cualquier situación que no tiene nada que ver probablemente con un ACV. Y se descubren que están esas microlesiones. Entonces llamamos que yo le digo al paciente, mira, eso fueron ACV silencioso que te dieron. ¿Y por qué ocurre? Porque se ocluyen las pequeñitas arterias del cerebro. Entonces, un ACV o una trombosis, como lo conoce la población, sí, es cuando se ocluye una de esas arterias más grandes. Entonces todo va a depender del área que se infarte, que se muera. Como era en ese pequeñito ACV, quizá no se murió una gran cantidad de neuronas y no te afectó una zona elocuente del cerebro, por eso tú no te diste cuenta. Pero quiere decir que hay que buscar cuáles son los factores de riesgo que tú tienes, que te están haciendo propenso a que esas arteriolas o esas arterias pequeñitas se tapen, para entonces evitar que en un futuro se te tape una más grande. Y ya hay que darte prevención medicamentosa, dígase colocarle una estatina, dependiendo de la probable etiología en la que se esté sospechando. ¿Qué sucede en el cerebro cuando una persona le da un ACV? En el cerebro, pues, tú te refieres a microfonía. Por ejemplo, tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Ajá. Hay ocasiones, por ejemplo, que se dice, le dio del lado derecho, le afectó y estas capacidades, le dio del lado izquierdo y le afectó y estas capacidades. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que tu hemisferio cerebral derecho controla el lado izquierdo de tu cuerpo y viceversa. Entonces, si te dio un ACV, por ejemplo, a nivel frontal del lado derecho, se te va a afectar el lado izquierdo de tu cuerpo, más las características propias que controla el frontal, el lóbulo frontal. Por ejemplo, te podría causar desinhibición, alteración de la personalidad, porque son cosas que controla el lóbulo frontal. Por ejemplo, si te da a nivel del lóbulo occipital, ahí se encuentra el centro de la visión, te va a afectar la visión. Si te da, por ejemplo, en el lóbulo temporal, te puede afectar la memoria, porque es algo que controla el lóbulo temporal. Entonces, así sucesivamente. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos conocimientos de lo que es la anatomía, la neuroanatomía, podemos identificar con mayor rapidez y facilidad cuando es un ACV, porque hay personas, por ejemplo, me voy a tomar el atrevimiento de nombrar, o sea, de decir un caso que me llegó el otro día a la consulta, y fue voy a decir una chica joven, porque para mí una persona de 40 años es joven. Claro, somos una muchachita, Exacto. 40 años. Entonces, ella llega con su hermana, me dice, doctora, mire, ella estaba celebrando su cumpleaños, y de repente ella se estaba tomando una cervecita y de repente ella empezó a preguntarme que qué día era, que dónde estábamos. O sea, ella perdió la memoria en un segundo. Y ellos pensaron que era normal, que ella podría estar borracha. No era borracha. Pero solamente tenía una cerveza y ella está acostumbrada a tomarse más de una cerveza. Entonces, se fueron a la casa. ¿Viste? O sea, ella presentó eso de manera súbita, se le olvidó quién era su esposo, que andaba con la hermana, que cumplía años. Y ellos eso no lo tomaron como algo importante, se la llevaron a la casa. Al otro día ella amaneció igual y fue empeorando. Y es ahí cuando la llevan a un centro de salud. En ese centro de salud no identificaron que era un ACV. Y pues la mandaron a la casa. La refirieron sí a donde un médico internista, y el médico internista es quien le indica una resonancia y ella llega a mi consulta. Y cuando yo la evalúo, ella realmente no sabía en qué fecha estábamos, había algunas palabras que no sabía nombrarla, ni algunos objetos. Y cuando yo veo la resonancia, ella tenía una lesión en el lóbulo temporal izquierdo, que es el que tiene que ver con la memoria. Entonces, ella hizo prácticamente un ACV que fue muy atípico de lo que uno está acostumbrado, de lo que la población conoce, que por ejemplo que se te tuerza la boca, debilidad de un brazo, una pierna. O sea, por eso es que yo digo que ante cualquier signo o síntoma raro que uno identifique en el familiar o en uno mismo, es mejor que uno vaya a la emergencia y que le digan, no, mira,
aunque ella fue a una emergencia 24 horas después y no lo identificaron. Que eso es lo triste. Pero en este caso, el que está manifestando usted, ¿puede haber una recuperación? Sí, yo de hecho la vi hoy y ella está completamente recuperada, Sí. pero ha sido con terapia del habla. Gracias a Dios no le afectó ninguna extremidad, pero con terapia del habla y con ejercicios cognitivo-conductuales. ¿Cuánto tiempo ha llevado así? Hace menos de un mes que yo la vi. En un mes se ha ido recuperando. En un mes ella ha recuperado bastante. Pero también luego de que te da un ACV, aunque te demos la terapia de reperfusión aguda a tiempo, el paciente puede quedar con secuelas. Entonces hay que ser enfáticos con lo que es la terapia física, la terapia del habla, la terapia cognitiva conductual. O sea, se llevan muchas cosas después. Hace unos minutos, doctora, le consultaba con respecto a este caso del padre, que a él le han dado 5 en prácticamente 4 meses y medio. En un mes tuvo 3. En un mes tuvo 3. Usted, con sus años de experiencia, ¿usted había visto una situación así con 5 en tan poco tiempo? Sí, es posible, dependiendo de la causa, porque muchas veces suelen ser embólicos, o sea, producidos por alguna causa cardíaca, y que el paciente no esté recibiendo el tratamiento adecuado. O sea, sí. Ok. En el caso de él, además, varios familiares han tenido problemas, partiendo por su padre que murió de un ACV, pero varios hermanos y hermanas tuvieron ACV durante su vida, muchos, y también muchos fallecieron de eso. O sea, él es el último hermano prácticamente de los que quedan, pero varios le pasó esto. Entonces habría que ver cuáles son todos los factores de riesgo que tiene la familia completa y si hay alguna causa también genética o autoinmune en ese sentido. Doctora, me llamó la atención que usted mencionó el caso de esta joven que fue que perdió la memoria de manera súbita, pero que era para que se alertaran porque ella se olvidó de el día que era muy evidente. Pero hay casos de personas que dicen, yo tengo el juicio de vacaciones, a mí todo se me olvida, yo dejé esto aquí y se me olvidó. ¿Esos también son signos de alerta? Depende, porque si tú eres muy olvidadiza y por ejemplo se te olvidó que dejaste el celular aquí o una llave, o sea, si algo como que muy trivial, podría ser signo de alerta quizá de otra patología, no más bien de un ACV. Entonces es algo tan abrupto, existe lo que es la amnesia global transitoria, que tú de repente borraste todo, te perdiste, ibas para un sitio y te quedaste en blanco, no recordabas lo que estabas haciendo. También habría que evaluarlo, pero si es algo muy así, muy súbito y como que muy aparatoso. Doctora, ¿cómo andamos en números República Dominicana? Por ejemplo, comparado con América Latina, no sé cómo será con Europa, con Estados Unidos, pero si nos circunscribiéramos aquí a la región, ¿cómo estamos en números como población en cuanto a ACV? ¿Han aumentado mucho en estos últimos 5 o 10 años? Más o menos, ¿cómo andamos? Mira, aquí tenemos un problema importante y es que no se llevan estadísticas. No. En los hospitales los registros son muy malos y por lo menos los hospitales que nos dedicamos a hacer ACV sí llevamos registros estrictos y es bien sabido por nosotros que aproximadamente de 50 a 60 ACV al día, pero le estoy diciendo que eso es mal contado porque no tenemos un registro exacto en todos los hospitales. Entonces, sí, nuestra prevalencia es muy alta. Se dice que es la primera causa de discapacidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y la segunda causa de muerte. Entonces, también es un gran costo. O sea, económicamente, un paciente que le da un ACV influye mucho, no solamente en la economía de esa familia, sino también en la economía del país. O sea, que nosotros como país, en relación a América Latina, estamos muy en baja porque no tenemos un tratamiento adecuado, o sea, el paciente queda con discapacidad. Imagínense un paciente joven que de repente deje de trabajar. Es algo bastante importante y como le digo, estadísticamente nosotros no llevamos registros tan fidedignos. Pero en estos centros que ustedes sí registran, me dice unos 50 al día. O sea, juntándolo todo, claro. Sí, está. Juntando todos los centros, Claro. que 50 ACVs diario. Eso es un número alto. Mucho. Bastante.
Wow. Es bastante. ¿Cómo se trata un ACV? Me refiero a temas de recuperación de ese paciente, porque en el caso de la paciente que usted vio, fue una paciente que ha tenido una recuperación rápida y que le dio una zona que usted misma dice no le afectó de manera física, pero como bien menciona, hay muchos casos donde la persona queda en cama, donde la recuperación es más lenta. ¿Cuál es el proceso de recuperación? Y me voy a alargar un poquito aquí, porque vivimos en un país donde todo el mundo le tiene la cura a todo. Yo he oído hasta de darle arenque 3 veces a la semana. ¿Arenque? Sí, que eso evita que le repita. O sea, aquí se oye de todo. No, tú tienes que darle... No lo había oído, ¿no? Ah, ¿tú no lo oí? Bueno, a mí yo he oído de todo y cada vez que me dan una cura nueva, yo digo, Dios mío, pero aquí los médicos van a tener que dejar de estudiar porque es que aquí hay demasiada gente que cura y que se la sabe toda. Claro. Mira, todo va a depender realmente del área que fue afectada, porque como bien dijiste, esta paciente solamente le afectó la memoria. Ella con un poquito de terapia cognitiva conductual, ayuda de los familiares, ella pudo recuperar su memoria. Hoy yo la evalué y estaba normalita. Entonces, pero un paciente, por ejemplo, que te salga encamado con debilidad de todo un hemicuerpo, con afasia, que es alteración del lenguaje, alteración de la deglución. Por ejemplo, hay pacientes que salen comiendo por una sonda nasogástrica o por un PEC, o pacientes que salen con traqueostomía porque fueron intubados y hubo que dejarle ese dispositivo. Son pacientes que van a tener una recuperación más lenta. Son pacientes que pueden durar desde 3 veces 6 meses hasta 1 año. Eso es algo que uno no puede cuantificar a ciencia cierta porque todo va a depender primero del paciente, de la idiosincrasia del paciente, del mismo cuadro y del empeño y el entorno familiar que tenga. Nosotros somos un país tercermundista, somos pobres, o sea, yo te podría tratar el ACV, pero en cuanto a terapia física y neurorehabilitación también nos estamos quedando cortos. Entonces, la familia tiene que poner mucho empeño. Entonces, si el paciente no tiene un entorno familiar adecuado que le ayude con eso, como no se puede valer por sí mismo, la recuperación podría ser un poquito más lenta. Pero en pacientes que no han tenido un déficit motor o cognitivo tan severo, en 3 a 6 meses el paciente podría recuperarse y volver a su vida normal. Okay. ¿Cuál es el paciente más joven que usted ha visto con ACV? Bueno, yo no trato niños, pero he tenido pacientes de 18 a 20 años. ¿Con ACV? Con ACV. Y he visto niños también. ¿Y qué le puede producir a un niño un ACV? ¿Igual las mismas causas de un adulto? Genéticas principalmente o autoinmunes. Por ejemplo, los pacientes falsémicos, los niños falsémicos, como los glóbulos rojos están deformes, se suelen acumular en las arterias y taparlas. Son los casos de niños más frecuentes que yo he visto. También niños que tienen alguna cardiopatía congénita, o sea, alguna alteración del corazoncito, le puede pasar eso. Yo recientemente tuve una chica de 20 años con una cardiopatía congénita y me hizo un ACV, pero está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Doctora, usted manifestaba, nos faltan lamentablemente centros especializados, nos faltan especialistas. Sí. ¿Por qué usted, neurología? ¿De dónde vino yo quiero ser médico, pero también quiero ser neuróloga? Mira, desde muy pequeña yo siempre dije que quería ser médico, porque yo tenía un abuelito que era no vidente y yo siempre como que me gustaba cuidarlo. Incluso le dijo a mami de que ella va a ser médico y lamentablemente yo no lo voy a poder ver. Y como que en mí de chiquita yo siempre dije quiero ser médico y jugaba con las muñecas. Pero la parte de la neurología para mí es algo muy jocoso porque hoy por hoy somos colegas. La doctora que me inspiró a ser neuróloga es la doctora Cristian López. Ella es neuróloga pediatra. Actualmente la presidenta de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. Y fue porque una de mis primas, cuando era pequeñita, ella nació y tuvo una hipoxia cerebral al nacer y quedó por un tiempo que convulsionaba. Hacía crisis casi todos los días. Yo tenía 12 años cuando eso. Y cuando un día fuimos a la consulta de la doctora, yo fui con mi tía y las acompañé. La niña tenía como menos de 1 mes de vida. Y yo vi como la doctora le hacía el examen neurológico, que es bastante extenso, y cómo ella le daba con el martillito, que el diapasón y todo, como que para mí fue como tan
como que tan curioso. Yo dije, wow, qué lindo. Yo recuerdo que saliendo de la consulta, yo le dije a mi tía, yo quiero ser doctora, pero como esa doctora. Entonces ya cuando fui creciendo, con los niños como que yo sentía, no, era muy débil con los niños. Entonces ya me fui como por la parte de los adultos, pero siempre la neurología fue por eso. Y también porque yo soy una persona curiosa y como que me aburro fácil a veces de las cosas. Entonces con la neurología todos los pacientes no son iguales. El cerebro es muy complejo, uno nunca termina de estudiarlo completamente, entonces como que cada paciente es un reto porque cada caso es individual y diferente. O sea, el libro te puede decir de una manera que mira, por ejemplo, un Guillain-Barré se presenta así, 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 pero es muy diferente a veces como tú lo ves en la práctica y te hace todos los días tener que estudiar. O sea, a veces yo llego a mi casa y tengo que repasar algunas cosas y hay pacientes que yo digo, wow, ¿qué será? Y me pongo a buscar. Entonces eso como que me mantiene en constante aprendizaje y me mantiene como que motivada porque cada paciente es totalmente diferente y hace como que cada día yo iba como que maravillada con mi profesión. O sea, si yo no fuera médico y neuróloga, la verdad yo no sé qué sería. Yo lo percibí cuando fuimos a su consulta una vez con mi suegro. Y lo vi la pasión con que usted realiza todo lo que está diagnosticando. No es muy habitual también tener doctoras tan jóvenes también. Supongo que no hay muchas. No, realmente yo me gradué del colegio a los 16. Ya. Y a los 21 de médico. Ya. Luego hice medicina interna, 3 años. Luego 3 años de neurología. Y la parte de vascular, que me imagino que también te preguntarás por qué vascular. Sí. Vamos a ver, a dar un poquito de promoción, ¿verdad? A mi casa, a mi escuela, CEDIMAT. A mí me interesó hacer neurología en CEDIMAT básicamente porque era uno de los únicos centros que trataba ACV. Y yo decía, yo tengo que salir con ese plus de saber tratar adecuadamente un ACV. Entonces ahí en el proceso conocí al doctor Luis Suazo, que es el neurocirujano endovascular, que es mi papá, mi maestro, que le agradezco hoy por hoy el ser neurólogo vascular. Y desde el primer día yo recuerdo que yo le dije, doctor, déjame ver qué usted está haciendo, enséñeme. Y me pegué del doctor. Y empezamos a tratar los ACV y eso. Ahí fue que se dio lo de la certificación del centro por la World Stroke Organization. Y todo mi tiempo de residencia nos la pasamos en ese proceso de certificación que consiste en involucrar a todo el personal del centro que sepa lo que es un ACV y que desde que el paciente se desmonte en el parqueo, incluso hasta el portero sepa y de una vez se active el código. Bueno, tú has visto, lo has vivido, sí. De que se dé un tratamiento oportuno y rápido al paciente, porque cada minuto cuenta. O sea, ya tú dices, es un código, todo el mundo sabe de qué se habla y todo el mundo se pone los patines. Entonces, para que el centro pueda ser certificado por la WSO, se necesita que en el equipo haya un neurólogo vascular. En el país en ese entonces habían 3 doctoras en Santiago. Aquí en Santo Domingo no había nadie. No. Y las doctoras no querían venir para acá. Entonces el doctor un día, recuerdo como ahora, estábamos en un congreso de neurología en la piscina. Y me dice de repente, Luna, ¿a ti te gustaría irte para Argentina a hacer neurología vascular? Porque estábamos necesitando la neuróloga vascular. Era lo único que nos faltaba. Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Me dice, mira, no relajes, yo no estoy relajando. Las grandes cosas salen de momentos como este. Lo recuerdo como ahora que él me lo dijo. No creas que porque estamos aquí yo te lo estoy diciendo relajando. Eso fue un domingo. Y el lunes en la tarde, el doctor me llamó a su oficina y me dijo, Luna, ven a ver. Ya él tenía el correo a alguien allá en Argentina que ya le estaba pidiendo mi currículum. Y yo hice todo el proceso, pero yo nunca le dije nada a nadie. O sea, cuando ya me habían aceptado fue que yo dije, ay, me voy a Argentina. Me voy. ¿Y cuánto tiempo? Yo duré 1 año. O sea, usted estudió 13 años en total, ¿no? No, más. ¿Cuánto lleva estudiando? Porque 6 de medicina, 13. Si tú le pones el año de pasantía, 14. Vamos 14 años. Y cualquiera llegaría a la consulta y no le ha pasado que llegan a la consulta y ¿dónde está la doctora? Todos los días. Me dijo, ¿usted es la ayudante o usted es la doctora? Y yo soy la doctora. Y con su especialidad, ¿cuántos hay aquí en Santo Domingo? Actualmente somos 2 aquí en Santo Domingo. ¿Nada más? Sí. ¿Y dónde están? ¿Cuántos neurólogos hay en República Dominicana? Exactamente el número, si te lo digo, te miento realmente, pero somos pocos.
O sea, hay un déficit de neurólogos. Sí, pero hay una gran cantidad de neurólogos vasculares, pues se están formando y eso estamos tratando como que... Solo 2 en la actualidad. Aquí en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y usted es una de ellas. Así es importante que los muchachos que están estudiando medicina escuchen esto para que no se pongan a hacer especialidades donde sobran especialistas y vayan a las áreas donde hacen falta médicos. Exacto, pero sobre todo que les guste, que tengan vocación, porque no es fácil cuando te llama un paciente de madrugada, doctora, mire tal cosa, hay que tener también ganas y vocación, porque es 24/7, porque un ACV no te va a preguntar cuándo. ¿Cuándo? Eso es cierto. Eso es una gran pregunta. ¿Usted nunca tiene prácticamente vacaciones? No, porque actualmente yo estoy dirigiendo la unidad junto con el doctor Suazo de ACV en Sedimat. Entonces, aunque el equipo está formado y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero si hay cualquier eventualidad, pues toca resolver. ¿Cuál es la mayor satisfacción de usted, de su profesión? Mi mayor satisfacción es ver pacientes que le vaya bien. O sea, lo más lindo es cuando tú recibes un paciente, por ejemplo, afásico, con debilidad en un brazo, una pierna, y tú le pones el medicamento, el paciente empieza a moverse. Cuando tú ves que el paciente ha evolucionado satisfactoriamente. El viernes yo nunca soy, a mí la verdad las redes sociales como que no, que yo soy un poquito vaga para eso. Tengo una chica que me ayuda con las redes sociales y ella anda encima de mí, ven, vamos a grabar video, vamos. Y yo, ay no, me da como pereza. Entonces el viernes como que a mí me dio como tanta satisfacción ver a una paciente, me atrevo a nombrar el nombre porque ella me dio permiso. Yo la vi. Ah, tú la viste, sí. Dolores. Esa señora, en febrero, ella le dio un ACV que la dejó postrada con una debilidad de todo mi cuerpo izquierdo, alteración en el habla, y salió de allá comiendo por un tubito por acá, por un PEC. Y la señora fue el viernes, me dijo, doctora, yo estoy manejando. Wow. Está manejando, está haciendo su vida normal. Yo le dije, Dolores, ¿tú me permites grabarte un video? Porque para mí fue como, yo me sentí tan feliz con ella. Y la señora, mira, ella se deprimió y todo, o sea, no fue fácil, pero también los familiares, ella misma poniendo de su parte. Ya la señora anda manejando y yo dije, bueno, tú no deberías de manejar todavía, pero imagínate, si ya tú lo andas haciendo. Y esas son como la satisfacción, ¿no? Cuando un paciente te dice, ay, doctora, gracias. Ha pasado que muchas veces al paciente no le va bien, pero el hecho de tú estar ahí, darle el apoyo a los familiares, eso es mucho. Y el paciente y los familiares te lo agradecen. Sí, claro. Y para mí esa es la mayor satisfacción realmente. Yo misma me he enfermado y ver cómo los pacientes se preocupan por mí, me llaman, me escriben, doctora, mire, ¿cómo usted se siente? Tú ves que ellos llegan a la consulta y me preguntan primero que cómo yo me siento, como si ya se sanó, ya se... Entonces eso también da satisfacción porque quiere decir que tú no eres solamente su médico, sino también que tú eres una persona importante para ellos porque se preocupan por ti. Y que no solamente como, voy parando, no, sino como que viven pendiente, te mandan un mensajito. O sea, son cosas bonitas realmente. Su vida familiar, personal, todo está siempre enfocado en su trabajo. ¿Cómo su familia, cómo lo hace para poder compartir con usted? ¿La tienen solo en una foto al lado? No, y espera, ¿en cuántos centros está? Yo trabajo en Sedimat y en Sendoe y en Grupo Médico NACO. Tengo 3 mi consulta centros privada y voy a Cotuí algunos sábados. Toda mi familia vive en Cotuí. Ok. Porque tú eres de Cotuí. Yo soy de Cotuí. Nairobi Viloria es de Cotuí. Sí, Nairobi. Sí. Entonces yo voy algunos sábados, más que nada como de forma altruista para mi pueblo, para dar una consulta. Y veo ahí familiares, amigos y todo el que quiera. Pero mi familia es difícil, porque yo me pierdo realmente Año Nuevo, Navidad, Semana Santa, cumpleaños. Realmente como que el día más sagrado de mi cumpleaños. O sea, yo trato siempre como de tenerlo libre y es el que compartimos. Yo cumplo un 22 de diciembre, como que es que se hace la cena de Navidad y todo el mundo se reúne, porque probablemente yo nunca esté en los otros... Pero como que mi familia lo acepta, o sea, no ha habido tema en ese sentido, gracias a Dios, porque ya como que se acostumbraron. No, y que se entiende porque esto también es una vocación. Exacto. Y a mí me consta porque a mí que me ha tocado ponerme en contacto con usted por la situación que sea, siempre hay una respuesta y a veces uno del médico espera eso porque hay un momento en la familia de desesperación que tú dices no sé qué hacer o el caso amerita un traslado, una emergencia y todo eso y a veces esa respuesta del médico es muy gratificante y a veces es que también te dan tranquilidad de no, mira, tranquila, puede ser simplemente tal cosa
cosa se puede manejar desde casa. Exacto. Y esa es una parte sumamente importante, aunque ustedes no tienen paz con ese teléfono. Yo le digo a los pacientes, mire, no me llamen a menos de que sea una emergencia que usted necesita pero si no, mensajeme que yo, aunque esté en la consulta y hago así, miro la notificación y dependiendo de lo que sea, le respondo inmediatamente. Muchas veces yo les respondo con monosílabos, pero porque estoy rápido, Claro. ¿sabes? Pero lo importante es responderle, porque a veces no saben qué hacer, o le pasa algo y se quedan en la emergencia y es peor, ¿sabes? Entonces, bueno. Doctora, por solo curiosidad, en promedio, ¿cuántas consultas tiene diarias? Mira, yo trato de no tener tantas consultas, porque es que tú tienes que darle un paciente neurológico en menos de 30 minutos, 40, o sea, yo mínimo. trato de darle la atención que más yo pueda. Por ejemplo, en la mañana yo vi hoy 10 pacientes y en mi consulta privada 3. O sea, yo trato como de... Pero hay veces que te ponen 15, 20, pero lo ideal es tú poder dedicarle tiempo al paciente porque no es verlo por verlo. Sí, o sea, claro. un paciente neurológico como mínimo te toma 30 minutos, como mínimo, tú siendo muy rápido. Doctora, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que de aquí nos vamos con una información bien clara de cómo identificar a una persona que está padeciendo un ACV, qué hacer inmediatamente, a dónde llevarlo. Yo creo que la información ha quedado bastante precisa. Y sin duda vamos a tener que otra vez conversar Claro que con ella sí. porque son temas que importan, son temas que sin duda la población hay que orientarla, hay que educarla un poco más. Ojalá el gobierno también pudiese hacer alguna campaña con respecto a esto, prevención. Sí, yo sé Esa es que la esas clave. son cosas que vienen. En Incluso un los futuro mismos no muy médicos que lejano. están en las emergencias, Sí. porque usted hablaba de las primeras 4 horas. Ujú. Imagínate, mi papá tardó casi 8 horas en llegar a la emergencia desde el primer ACV porque lo mandaron a tomar líquido a la casa. Entonces, imagínate. Sí, estamos trabajando en eso junto con la sociedad y todo. Yo tengo fe de que todo va a mejorar. Sin duda, eso es lo importante. Muchísimas gracias por habernos ustedes. acompañado aquí en Contacto Podcast y ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Gracias.